En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Jerez y especialmente al Museo Arqueológico y más en concreto a Antonio de la Rosa y a Fernando Núñez, que están aquí los dos, en la invitación a este ciclo que creo que era imprescindible hacer este tipo de ciclos, y también dar las gracias por el tema de la gestión en los correos electrónicos a Begoña Artigas, que ha sido enormemente amable en su trato. La presentación que les pongo se nutre de un trabajo que se hizo en primer lugar en el año 2006 para la edición de esa publicación que tienen ahí en el atril, y que vino en paralelo a una exposición que se realizó en el Alcázar, una retrospectiva de la obra de nuestro padre. Y, por otro lado, también de una jornada que organizó la Hermandad de la Candelaria en el año 2014, y en el que también expuse pues, esta parte de la obra, ¿no? Desde entonces hasta ahora, pues el trabajo de la fundación que hemos constituido los hermanos en relación a con toda la obra de nuestro padre, y en especial gracias al trabajo de Isabel Pérez, que está aquí también, hemos ido recopilando más información, ordenando papeles, sacando documentación, fotos antiguas, etcétera, que han ido completando y mejorando. Y ha sido aprovechando para esta presentación donde hemos hecho un poco de puesto en orden parte de toda esta información, por lo que queda aquí expuesta y además abierta, y es un ofrecimiento pues a aquellos investigadores que desde el ámbito que sea pues quieran trabajar en este tema, ¿no? El tema de la imaginería es un tema que casi siempre tiene una visión muy sesgada. Muchas veces es una visión que se realiza solo desde la escultura religiosa y desde el ámbito de la imaginería, ¿no? Pero si pensamos que las personas que lo han hecho eran personas que se dedicaban también a otra parte del arte, bueno, la escultura contemporánea, tanto Vasallo como Chabeli, como mi padre en concreto, pues tenían una obra en paralelo contemporánea, una obra mucho más contemporánea, más experimental, donde procuraban avanzar. Claro, no se puede entender una sin la otra, no se puede entender la imaginería sin la influencia que recibe de esa otra obra, ¿no? Y eso es lo que intentaba poner en el título cuando hablamos de la renovación. Bueno, también citaros que, antes de pasar la imagen, que en esta imagen también intentaba simbolizar una cosa, y es esa sensación o por lo menos por lo que él contaba siempre, de compartir su obra con su entorno. Y ese entorno era un entorno de jóvenes de aquella época que estaban interesados por el arte, y la verdad es que por dónde podía venir ese arte o era a través de personas que se habían formado, o a través de la visita a museos, que en Jerez no había mucho. Estamos hablando de los años 40, los años 50. La exposición va a ser una exposición cronológica. Hemos ordenado todas las obras de una manera cronológica, intentando poner énfasis en esa cuestión fundamental, en la cuestión de que entiendan cómo su obra se va, de alguna manera, infiltrando en esa obra de imaginería, la obra contemporánea, la parte de exploración, la parte más personal, ¿no? Y más creativa como artista, ¿no? Y hay que empezar entonces pues por su más tierna infancia. O sea, ya a los 13 años trabajaba con mi abuelo, Lugardo Pinto, que era un tallista y trabajaba con carpinterías y con la talla, con la madera, y en los años justo antes de la Guerra Civil, pues estaba trabajando en la reparadora, ¿no? Ahí es donde tiene el primer contacto con el tema de la imaginería y la escultura, puesto que mi abuelo en esa iglesia se dedicaba, o le encargaron, la talla de toda la decoración en ladrillo, ¿no? Que se tallaban los ladrillos directamente.
La pieza que ven a su derecha es una pieza de ladrillo que cogió mi padre y talló una de esas imágenes recordando cosas asirias, ¿no? En esa obra, pues a mi abuelo le encargaron, por razones de que las hermanas no estaban contentos con la imaginería que les llegaba de Sevilla, creo que era donde estaban haciendo las esculturas para el altar, y le dijo que si se atrevía con el tema de las esculturas. Y mi abuelo, pues como era un inconsciente, pues se lanzó y era muy atrevido y empezó con aquellas tallas, que tienen un aspecto muy ingenuo, muy inocente, porque era la primera vez que se metía con el ámbito de esa cultura. Ahí es donde él bebe y empieza su obra, ¿no? Empieza a incorporarse y trabaja en el taller y va recibiendo todo el oficio del trabajo con la madera, con la talla, ¿no? Ahí tienen una serie de piezas que realizó cuando tenía 15 años para un frente de un armario. Entonces había que hacer unas esculturas y después tallarlas para incorporarlas a las puertas, ¿no? Y eso pues ya lo hizo él cuando era pequeño. Como tenía actitudes, pues mi abuelo rápidamente ya le plantearon que fuera a la Escuela de Arte y Oficios de Jerez y se incorporó ya en torno a los años 1938 a la Escuela de Arte y Oficios. Estuvo allí hasta el 41, que se desplaza a Madrid. Ahí tuvo como maestro pues a Juan Padilla de dibujo y maestro de modelado, pues tuvo nada más y nada menos que a Luis Vasallo. La figura de Vasallo fue apareciendo en distintos momentos de su historia, a veces de una manera desafortunada porque quiso entrar en su taller alguna vez, tanto cuando llegó, cuando estuvo aquí en Jerez como cuando estuvo en Madrid, y no hubo oportunidad, no tuvo ocasión, ¿no? Pero sus caminos se cruzaron, Vasallo ya como un escultor consolidado y mi padre pues como un joven que empezaba una trayectoria personal. Se va a Madrid, y les cuento esto porque creo que es fundamental entender este paso. O sea, podía haber seguido en el taller de su padre, podía haber seguido conociendo y aprendiendo el oficio desde el propio taller, como la semana pasada nos contó con la obra de Ortega Bru, que fue trabajando de una manera casi autónoma, casi autodidacta. Sin embargo, mi abuelo pues apostó a que ese crío fuera a Madrid y se formara en un ámbito y en un contexto más académico y recibiera todo lo mejor posible. Eso en aquella época, imagínense pues lo que suponía a nivel de recursos y de medios disponibles, sobre todo considerando que tenía una familia muy amplia, eran un montón de hermanos y había que tirar con una casa muy grande, ¿no? Pues con mucho esfuerzo y con mucha, como él decía, con mucha hambre de todo, hambre de comida y hambre de conocimiento y de aprendizaje, pues se fue a Madrid y allí entró en la escuela, primero en la Escuela de Arte y Oficio, porque era imprescindible para entrar en Bellas Artes tener una formación previa, porque después había un examen de ingreso muy duro y tenían que formarse. Y allí pues es donde empieza su trayectoria. Y tienen algunas imágenes de él, que está de espalda, y ya aparece en la foto un compañero suyo que estuvo con él, que es Manolo Romero, que fue director de la Escuela de Arte y Oficio. No nuestro Manolo Romero concursante, sino otro Manolo Romero. Y a partir de que estaba en Madrid empieza a pasar, por un lado, por distintos talleres. Se formaban, por un lado, en la Escuela de Arte y Oficio, donde recibía clases, sobre todo, de dos maestros para él fundamentales. Uno es José Capuz Mamano, que es un escultor magnífico del que verán algunas obras, y Marco Pérez, que es un escultor conquense con el que después tuvo muchos años trabajando en su taller. Ahí tienen la imagen del taller de Juan Cristóbal, que es otro escultor con el que estuvo y que estuvo muy poco tiempo con él, pero que le dio acceso a el Casón de Retiro, donde estaban las esculturas, los vaciados en yeso. Allí iban los artistas jóvenes a hacer copias, a dibujar, a modelar, utilizando ese recurso que ya estaba activo pues, prácticamente desde el siglo XVIII y que se cerró en 1960, ¿no? 61. ¿no? Pues él estuvo allí y gracias a este maestro suyo pues pudo entrar.
En esa época, pues, ¿qué tipo de formación pudo recibir? Sabemos que estamos ya en la época de posguerra, y en la época de posguerra tenemos un régimen autoritario. Los artistas que representan la vanguardia más avanzada en España estaban en el extranjero, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, exiliados, y sobre todo en Francia. Y los que quedaban aquí tenían que bregar con el programa iconográfico del régimen. Y era un programa iconográfico muy limitado, a una escultura muy realista y a una escultura que va a tener una fuente de trabajo bastante importante en la imaginería, porque durante la República pues, hubo muchas imágenes que se desaparecieron. Entonces, ahí se instaura de alguna manera ese estilo neobarroco que todavía hemos heredado y tenemos presente, y que era lo que había que hacer y lo que se podía hacer. Y claro, dentro de una formación académica como la Escuela de Arte y Oficio y después, posteriormente, la Escuela de Bellas Artes, eso era lo que había. Sin embargo, los maestros tenían su propia obra mucho más innovadora, donde están recibiendo y están experimentando con motivos muy variados. ¿Cuáles eran los motivos más característicos de aquella época? Pues tomar como referencia, hacer obras y esculturas de personajes del pueblo, campesinos, labradores, obreros, etc. Y era, de alguna manera, la obra en la que ellos podían expresarse con más libertad y experimentar más, ¿no? Ahí tienen algunas obras de algunos de sus maestros más significativos, ¿no? Como Marco Pérez o como Juan Antonio. Juan Antonio fue un escultor magnífico que fue incluso anterior y que van poco a poco haciendo evolucionar la escultura, ¿no? Uno de los motivos donde más se experimenta son, por ejemplo, en las esculturas de las maternidades, en los desnudos, donde trabajan con motivos, suavizando, haciendo que la escultura no sea tan realista, separándose de esa imaginería neobarroca o incluso del romanticismo, ¿no? De que representa, por ejemplo, Benlliure, eliminando elementos excesivamente realistas y creando esculturas muy suaves. Tuvo maestros como los que tienen ahí, ¿no? Absuara, como Pérez Comendador, y de alguna manera le transmitían esa idea a él, ¿no? Esa idea de simplificar la forma, suavizarla, buscar la esencia de la escultura. O sea, la potencia que tiene la escultura cobra matérica, ¿no? Más allá de lo que era reproducir un gesto o la propia configuración hiperrealista de una mano, de una vena, de una cara, ¿no? Ahí tienen esculturas, ¿no? Él modelando pues, piezas como que intentaban de alguna manera explorar los caminos que ya habían empezado otros. Y eran sobre todo escultores que estaban trabajando ya desde en la República, ¿no? Desde antes de la dictadura, donde la escultura española tuvo un lanzamiento enorme que se vio cortado y cercenado por la Guerra Civil. Pero realmente donde se aprendía imaginería y donde se aprendía la escultura de la que hoy vamos a tratar, no era en la Escuela de Bellas Artes en sí, sino en los talleres, en esos talleres que les he citado, donde esos maestros tenían tanto obras civiles, monumentos, relieves, para decorar edificios, esculturas pequeñitas, bocetos, y también la imaginería, ¿no? Ahí tienen un caso que les pongo, dos casos, ¿no? Uno de Marco Pérez, que es esa Piedad tan bonita, que era su maestro. Ahí en la imagen está él con Marco Pérez. Era un maestro de Cuenca. Tiene precisamente la Semana Santa de Cuenca está representada por este hombre, ¿no? Y a la derecha, José Capuz, que tiene una escultura religiosa donde va depurando la forma, va explorando nuevas soluciones. Fíjense cómo la escultura no está terminada, no está tallada del todo, está buscando los elementos planos, hay elementos más innovadores, busca esa expresividad, esa fuerza escultórica que trasluce debajo de la policromía, y eso también lo va a encontrar. Cuando él está en el estudio de Marco Pérez, se está tallando allí el Cristo de los Espejos. Ahí tienen el vaciado
que se realiza en el taller de Marco Pérez. Y ahí es donde él aprende todas las bases del oficio, a sacar de punto, es decir, copiar un modelo a una pieza en madera, terminar, modelar, y siempre que el maestro le iba dejando hueco. Pero a la vez que estos maestros les enseñaban técnicas y procedimientos, también les hablaba del arte. Había libros, se organizaban tertulias, donde iban poetas, donde iban escritores, y todo ese mundo, pues, a mi padre le encantaba, el mundo que le apasionaba, ¿no? Y del que aprendía, a la vez que aprendía las técnicas, aprendía también el conocimiento del arte. Cuando termina sus estudios, después de hace la mili en los años, en el 45-47, las mili eran bastante largas, se tiene que venir a Sevilla, se mete en la Escuela de Arte y Oficio, total, que hay un proceso bastante largo donde está entre la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y la de Madrid. Y termina en Madrid en el año 50 su formación, sale como escultor, pero además salían también como especialistas en una rama docente y sale como profesor de modelado. Ese era el título que él tiene, profesor de modelado y escultor, ¿no? Al terminar la carrera de Bellas Artes, pues él decide volver a Jerez y poner en práctica todo lo que había aprendido en su ciudad. También le tira el hecho de tener que ayudar y contrarrestar un poco pues ese esfuerzo económico que hizo su familia y su padre sobre todo, incorporándose al taller, intentando aportar algo a ese taller, ¿no? Ahí lo tienen a todos en la puerta del taller, que entonces era en una nave que había en Autojerez, había distintos talleres artesanos y uno de ellos era de mi abuelo Luzgardo, que está ahí con sus gafitas redondas. Está también mi abuela y los aprendices que en aquel momento había, y Manolo Barroso, que es el que está más a la derecha. Perdón, Manolo Barroso no, Paco Barroso, Manolo Barroso está por ahí, Paco Barroso, que compartió también buena parte de esta etapa inicial, ¿no? En ese taller él tenía un trocito, lo que llamaba un chinchá allí, un huequecito donde a la vez que ayudaba en los trabajos, canastillas de paso, relieves, etcétera, pues trabajaba en su obra, exploraba su obra, experimentaba con ella, ¿no? Y reproducía de alguna manera las mismas pautas que había aprendido en Madrid. ¿Cuáles son su dedicación principal? Pues hacer escultura de gente de aquí, trabajadores de aquí. Entonces tiene escultura pues de un arrumbador, del pisador, de distintas personas, hace bustos, etcétera, ¿no? Y a la vez, poco a poco le van entrando los primeros trabajos, ¿no? Entonces, en el taller se trabajaba tanto con su obra de exploración, que se inicia en esa formación que él tiene, y a su vez también trabajando en la imaginería. Pero claro, aparece en Jerez, nadie lo conoce y tiene que darse a conocer. La primera obra que tiene, como nadie es profeta en su tierra, pues es en el puerto de Santa María. Y son esos 2 sayones que hace para esta cofradía. No les voy a citar las cofradías porque creo que se leen bien, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Pueden ir leyendo, y yo aquí en la pantalla que tengo, como es tan chiquitito, pues no soy capaz de verla. Bien, pues en este caso son 2 esculturas donde él pues trabaja con abocetando y modelando y haciéndolo un poco todo, y trabajando también con las propias personas que están trabajando en el taller de su padre. En este tipo de imágenes, pues ya se va viendo un poco ese carácter de escultor que tiene, ¿no? En la configuración de la anatomía. La anatomía era una asignatura dentro de la Escuela de Bellas Artes, se conocía todos los huesos, el nombre de todos los huesos, los músculos, etcétera, y empieza a proyectarlo y trabajar con esas figuras, ¿no? Las primeras pues son más hieráticas, son más sencillas, ¿no? Pero donde realmente se produce un punto de inflexión en esta primera etapa de su obra es cuando le encargan, aquí era como hacer una reválida, ¿no?
nadie te va a encargar nada si previamente tú no demuestras que eres capaz de hacerlo. Y entonces le encargan hacer 2 copias del Cristo de la Defensión. 2 copias. Y además, algo que hoy en día no se podría hacer, pero en aquel momento sí se podría. Don Fernando Carrasco, pues un bodeguero jerezano, le solicita a los capuchinos que poder hacer 2 copias. Y él saca de punto las 2 copias a partir del original. Ahí tienen abajo, en la foto central, bueno, las 2 fotos centrales, el Cristo original y las copias que él hizo 2, en exactamente igual, variando cosas, ¿vale? Cualquiera que conozca la obra del Cristo de la Defensión y tenga un poquito de arte sabe diferenciar las copias del original. A la derecha tienen la imagen de una de esas 2 reproducciones que estuvo durante mucho tiempo en la bodega de don Fernando Carrasco, muy cerquita de aquí, justamente a la espalda del Palacio Riquelme, y que al final ha acabado creo que está en la Iglesia de las Nieves, ¿no? Me parece que está, es una de las 2. Posteriormente, este tema de las réplicas pues será algo frecuente, y lo es también en muchos otros escultores e imagineros, porque era un recurso económico importante, hacer réplicas más pequeñas, a tamaño menor, de distintas obras que les permitían pues tener un cierto nivel de encargo en obra. Pero al hacer estas 2 copias, queda demostrado que este joven jerezano, que no lo conocía nadie, era capaz de hacer una escultura religiosa con cierta fiabilidad. Y a partir de ahí, pues empieza a producirse algunos encargos, ¿no? Uno de ellos es este Cristo de Jesucristo de la Cena, que desapareció, del que ha habido una cierta polémica con un busto que ha aparecido recientemente, y también pues realizó canastillas de paso, etcétera. En todo este trabajo, pues claro, imagínense en el Jerez de aquella época a alguien que hace pues escultura de este tipo y podía haber tenido un taller cerrado donde trabajara él solo o con determinados aprendices y ya está, pero el taller pues empezaba a tener un flujo de gente importante, gente joven que se acercaba, que participaba, que de alguna manera escuchaba las cosas que contaba, y esta idea de transmitir ese arte, esos conocimientos que él había adquirido en un foro bastante privilegiado, pues es algo que siempre le ha encantado, ¿no? o le gustaba, ¿no? Eso le llevó, pues que como los encargos fueron mejorando, a formar su propio taller. Y entonces, pues, te digo, siempre todo de una precariedad importante. Y esto que les estoy contando a mi padre es algo que es parte de la experiencia vital de muchos de estos imagineros. Se instala en la calle del Sol, en un garaje que le ceden para taller, y allí, pues, con varios aprendices que van llegando, entre ellos está, pues, Manuel Prieto, está José Herrera, y está Martín Richarte, y ese que está más jovencito abajo, y más Juanito, pues empezaban a trabajar con él. Y él organiza y sistematiza el trabajo como lo había aprendido en los talleres de sus maestros. Es decir, él modela, él realiza las tallas en madera, pero la parte de vaciado, es decir, había primero un modelado en barro, ese modelado en barro se hace un vacío en escayola, ese vacío en escayola de él, después con el tarugo de madera al lado, se van sacando de punto, es decir, se va con un trípode sacando y pasando las medidas hasta que se desbroza la forma y después la terminaba. Pues cada uno de esos trabajos más mecánicos lo iban reproduciendo cada uno. Y poco a poco en el taller pues fue teniendo un conjunto de trabajo importante. Siempre con un carácter religioso, unos les permitían más o menos introducir más o menos novedades y otros pues siempre le pedían, pues quiero que una imagen que se parezca a tal, o mira, esta imagen le ha afectado la carcoma, está fatal, queremos que se parezca lo más posible, o queremos una imagen que se parezca al Cristo tal o al otro, ¿no? En el taller se hacen en ese momento muchísimas obras, pero el taller es un sitio de trabajo bastante intenso, en el que están todos formando un equipo bastante curioso de gente y va llegando siempre gente al taller,
era un flujo constante de personas. Lo mismo llegaba un cura, lo mismo llegaba un señor, un abogado, un periodista, y se formaban tertulias, ¿no? Eso siempre me acuerdo de que su modo de trabajar era él trabajando, incluso cuando yo ya lo he conocido sus otros talleres, él con su cigarrito en la boca, trabajando, alguien llegaba, entraba, charlaba y él seguía trabajando, pero no paraba, ¿no? El taller se convierte en un lugar de encuentro y ese lugar de encuentro reproduce lo que ya él había vivido en su propia estancia en Madrid, ¿no? El taller se convierte en un lugar improvisado, de tertulia, de charla, de celebración, de cante, etc., ¿no? De hecho, ese personaje que está ahí, que tiene una dedicatoria a mi padre, es Baldomero. Baldomero era fotógrafo, tenía un estudio de fotografía y es el que hace la mayoría de las fotografías en blanco y negro que han visto ustedes aquí. Pero también tocaba la guitarra. Claro, hasta que llegó un momento en que ya se metió con el tema de la guitarra, se hizo artista flamenco y ya se acabó la fotografía. Bueno, pues este mundo de gente, de los oficios que compartían ratos, compartían tertulias y pasaban y hablaban, y, pues era el mundo que a él le gustaba y era el que le hizo que aquello que él sabía o que había aprendido lo pudiera difundir a los demás que tenían su edad y a los más jóvenes. Obras de aquella época, pues la Magdalena, ¿no?, que es una obra significativa, aunque no muy conocida, en la que empieza a hacer esculturas dentro de ese ámbito de lo que era la imaginería de aquel momento. Otras que también realizó, en este caso para el puerto, para aquí, para Jerez, son este conjunto de sayones y de figuras procesionales, ¿no? En este caso era para San Mateo. Y tienen un proceso de trabajo donde había un denominador común. Las imágenes, actualmente los modelos, surgían fundamentalmente de la gente del pueblo, de los que pasaban por allí. Pasaba alguien, llegaba, le decía, quédate quieto, y hacía un modelado en barro, o incluso hacía de modelo. Entonces, estoy seguro que muchos de los amigos que pasaban por allí se verán reflejados en alguna de estas esculturas. Está siguiendo de alguna manera los patrones de la escultura neobarroca, ¿no?, donde las facciones se acentúan, porque tengan en cuenta que las esculturas están montadas en un paso, ese paso lo vemos transcurrir en un movimiento, en muy poco tiempo, luego tienen que expresar mucho en muy poco tiempo, tienen que crear una atracción del público hacia el mensaje que se está transmitiendo. Y eso se hacía, pues, enfatizando las formas y exagerando las formas, ¿no? Y los gestos, y los ceños fruncidos, y las caras con miradas muy acentuadas. Si yo les pongo estas imágenes y les pongo una de las últimas que él hizo ya en los años 90, pues verán que hay una diferencia notable, que ahora les comentaré, ¿no? Esta es una escultura que hizo para Córdoba, una de las últimas piezas, donde la presencia de la forma escultórica, aquello que está debajo de la imagen religiosa, es muy potente. La obra está menos acabada, las formas son más potentes, parece más una escultura hecha en piedra policromada que una escultura tallada en todos sus detalles. Ahora lo veremos. Otra de las obras que hizo, que también son poco conocidas, es un yacente que se realiza para una familia y que esta familia lo dona a una hermandad de Lora del Río, ¿no? Es un yacente donde él, pues, recupera esas imágenes de las esculturas de Gregorio Fernández del siglo XVII, intentando alejarse de las esculturas más barrocas, ¿no?, y donde le permite expresar introducir unos primeros rasgos de suavidad en el modelado, de más sencillez, más contención en la forma, ¿no? Y tienen algunos detalles de este yacente que es muy bonito. Generalmente no se aprecia porque está metido en una urna, procesiona una urna muy fea, que además no... Pues tuvimos ocasión de que nos permitieran sacarlo de la urna, fotografiarlo y tener unas imágenes un poco más detalladas, ¿no? Ahí tienen esa cara con
una belleza enorme y con un modelado que siempre se le fue un elemento de atención siempre en su obra. Pues bien, en los años, estamos ya en los años 50, 56, en esos años 50, desde el 51 hasta el 56, realiza muchísimas obras en ese taller, donde estaban, como digo, sistematizadas y reproduciendo el procedimiento escultórico que desde el barroco se producía, ¿no? Como le he dicho, el modelado, el vaciado, la talla, y después, una vez que estaba terminada la talla, la tiza y cola, el policromado, la pátina, los dorados, etc. Ese trabajo le da holgura para ir de viaje, hacer un viaje de estudio a París y ver allí, en la capital de la cultura, durante muchos años, aquellas piezas, aquellas esculturas que había tenido referencia de ellas, pero que no había conocido de manera directa. Y claro, es una auténtica revelación, ¿no? Estamos hablando todavía en pleno régimen y ahí la presencia de esas esculturas más expresionistas, más abstractas, más duras, ¿no? Pues no era frecuente verlas en España, ¿no? Es más, si leen algunos de las crónicas o de los estudios de historiadores de la época, casi las desprecian, ¿no? Eran aberraciones. Pero aquellas aberraciones les fascinaba tanto a él como a su compañero de viaje y estudio, Manuel Romero. Obras como la de Barlage, como las de Bourdelle, obras que son magníficas y que expresan de una manera muy contundente los ideales de la escultura más contemporánea. Claro, cuando llega a Jerez y tiene la oportunidad de hacer una obra escultórica, como es el monumento a Shakespeare en González Ontoria, aplica estas pautas y explora estos recursos, ¿no? Y recursos que poco a poco irán infiltrándose en la imaginería. Obras de aquella época, pues aquí tienen un cirineo que hace también para el puerto de Santa María, donde ven cómo el modelado, el modelo base con el que trabaja, con el que explora, está realizado con ese carácter casi expresivo, ¿no? Y además él modelaba siempre los personajes con la vestimenta, estaba haciendo una escultura. Sin embargo, después, cuando tiene que procesionar, para hacer la obra definitiva, que sería procesional, casi siempre le piden que sea para vestir, porque les gusta vestir las imágenes. Y entonces tiene que eliminar esa parte de las vestiduras, ¿no? Y adoptar ciertas posiciones que permitan cambiarlo, vestirlo, etc., ¿no? Ahí tienen la cabeza de ese cirineo y el modelo, ¿no? Que si ven la diferencia entre el modelo y en la pieza final, verán esa idea de que él es libre cuando modela, cuando explora, cuando investiga esa figura, y después se tiene que regir a los cánones de la imaginería más tradicional porque otra no era admitida. A esa época también, a esos años 50, pertenece la imagen de la Virgen del Patrocinio, ¿no? De una belleza también increíble y que reproduce también muchos de esos cánones. Se ven algunas imágenes griegas o algunas imágenes romanas de esas que pudo aprender en la gliptoteca de Madrid, pues eran importantes. Muchas de estas imágenes pues ya están más que documentadas y más que descritas pues por investigadores como Antonio de la Rosa, que lo tenemos aquí, y otros tantos. Por tanto, no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero sí el hecho de destacar cómo, al verla en esta progresión, se puede entender cómo evoluciona su obra y cómo intenta renovarla. Hay una imagen que también realiza en esta época, que es otra virgen también prácticamente parecida, que se hace para una hermandad de Jerez, pero que curiosamente aparece en Marbella. O sea, en Marbella, en esa hermandad que tienen ahí, cuando en el 1995 restauran su imagen titular, pues descubren que tiene metida dentro, era muy frecuente que los imagineros dentro de la imagen, dejando un recorte y haciendo un huequecito, metieran algún papelito que lo firmaba pues el hermano mayor o el escultor, etcétera, donde se ponía la fecha, para quién se había hecho, etcétera. Y después se tapa, se encola y queda cubierto por
por la policromía, por tanto nunca no se ve, pero en casi todas hay algo que te da pistas de todo este tema, ¿no? Y aparece el nombre de mi padre, en el año 95 lo dan por fallecido y en el año 2000 se enteran de que está vivo, total, que contactan con él y pudo recuperar el vínculo con aquella imagen, ¿no? Este trasiego de las imágenes, sobre todo las imágenes de candeleros, que son cabezas o brazos o manos, ¿no?, o pies, y que van pasando de unas hermandades a otras, pues es bastante frecuente. A esa época también, y ya en los años 60, aparece esta imagen, ¿no?, esta imagen del Jesús orando en el huerto, también para la Hermandad del Puerto de Santa María, donde esa imaginería ya no es tan barroca. Él intenta evitar ese tránsito, esa época concreta, y desliza su referencia más atrás en el tiempo, al siglo XVII, ¿no?, y donde la capacidad expresiva se constata, ¿no? Son obras donde realizadas en el taller, donde trabajan pues a partir de los modelos en barro, se modela en barro a tamaño natural las piezas principales, la cabeza, las manos, generalmente él labraba también el torso, aunque fuera vestido, y el conjunto de personas que estaban trabajando con él pues empezaban a desarrollar cada uno su cometido específico, y eso permitía pues hacer muchas obras a la vez. Una pieza que, rebuscando con la información y ordenándola, nos ha salido, es un boceto que hace para el traslado al sepulcro, una hermandad también de aquí de Jerez, yo aquí no la veo, la Hermandad de la Caridad, el traslado del sepulcro, que finalmente no se hace otra que se encarga a un escultor sevillano, ¿no?, y que en este caso pues una escultura que expresa ese dinamismo, ¿no?, ese movimiento, esa fuerza en el movimiento. De nuevo, el modelo lo que expresa es esa capacidad de construir, elaborar modelos escultóricos con una gran fuerza y un gran movimiento, ¿no? En este caso se quedó solamente en el boceto. Hay muchas obras hechas, pero hay más obras que se quedan siempre en el taller, en pequeños bocetos, o algunas acaban rotas, otras acaban guardadas, algunas han llegado hasta nosotros, pero generalmente pocas. Es en este momento donde en el taller se recibe un encargo que va a suponer un hito en su trayectoria. A través de la reproducción del Cristo de la Defensión, mantuvo mucha relación de amistad con el padre Jerónimo, uno de los capuchinos, el prior de la orden durante mucho tiempo en Jerez. Y a partir de ello, de esta orden capuchina, recibe un encargo que era la de realizar un conjunto escultórico para una iglesia que se estaba construyendo de nueva planta en la República Dominicana. Estamos trabajando entre dictaduras. Allí estaba Trujillo, aquí estaba Franco. Y había una iglesia bastante moderna, con una superficie parabólica, total, que esa modernidad y esa potencia que él solamente conoció a través de fotografía, y un encargo que consistió en una carta escrita y un decir estoy de acuerdo, y cada cierto tiempo le mandaban por correo dinero hasta que terminó la obra, a veces por debajo de la puerta del taller, las cosas eran así antes, pues se realizó esta obra. Y claro, no le pusieron ninguna condición. Y entonces desarrolló y experimentó formas más novedosas, más expresivas, que, como verán a continuación, va a ir influyendo poco a poco en lo que va haciendo después. Esta obra fue revolucionaria para él, para el taller, y en ese taller supuso un cisma importante. A partir de esta obra, fue un ingreso bastante importante, se produjo el viaje que ha comentado Antonio antes, ¿no? Ese viaje de alquilar un taxi, hablar con un taxista de los que paraban en la calle Ancha y contratar con él el servicio de que lo llevara por Italia, Florencia, Pisa. Había sido una promesa que le había hecho a sus discípulos de cuando tengamos suficientemente dinero, vamos a irnos todos a ver arte de verdad. Y eso hicieron. Pues se gastaron
un dinerito curioso en hacer este viaje tan extraño, pero realmente los medios que había antes o era así o no había otra posibilidad, ¿no? Y eso hizo que a partir de ahí, a la vuelta, el taller fuera poco a poco, desmembrándose porque ya cada uno fue. José Herrera se fue a París a vivir la vida bohemia, Martín Richarte se fue a Madrid, y cada uno fue, y el único que quedó en Jerez con mi padre pues fue Manolo Prieto. En esa época también se hizo este Cristo, que era también para Sánchez Briñas, que, como siempre, le pedían algún tipo de inspiración. Queremos un Cristo que se parezca al de la Defensión, pero también que se parezca al de Martínez Montañés. Y él interpretaba y configuraba su propia obra de una manera que intentaba innovar dentro de esas posibilidades, ¿no? Este Cristo pues, fue cedido a una hermandad en Guadix y allí procesiona con bastante éxito, ¿no? Hace poco fue restaurado y ahí tienen el antes y el después. El antes era la imagen de la izquierda, que tiene esa pátina más verdosa, que era muy característica de su obra, y en la pátina nueva, pues una pátina más encarnada, que ha ido variando y cambiando un poco la configuración de la imagen. De todas maneras, la restauración ha sido bastante respetuosa. Será a partir de ese momento donde empiecen sus obras a tener otro cierto carácter. Y es cuando aparece el encargo del Cristo del Perdón, que para él supone su obra más querida y más significativa. No voy a hablar mucho de este Cristo porque tiene la oportunidad de saber de él a través de una presentación que realizó también en el 2014 en la Candelaria Alfonso Martínez Castel, que la buscan en internet y la tienen, donde hizo un análisis y un estudio pormenorizado de ese Cristo magnífico, estableciendo un relato de la obra imaginera con el entorno cultural y artístico del momento. Y, por tanto, yo voy a hablar poco de él, solamente hacerles indicación de cómo, manteniéndose dentro del ámbito de la imaginería, en la configuración de las formas, en la cercanía a la imagen de un cuerpo humano, bien matizado, pueden ver cómo hay elementos que han ido introduciéndose y que son consecuencia de su obra anterior. Por ejemplo, ese paño que tapa la parte intermedia del Cristo, el sudario, donde ven cómo vuelven a aparecer las mismas formas que ya en las imágenes que hizo para la República Dominicana, ¿no? Planos lisos, en gubiazos que estaban tratados con gubiazos para dar una textura y que contrastan con la anatomía estudiada y pensada, ¿no? Su estudio de la anatomía era siempre un estudio certero, profundo y detallado, ¿no? Una obra de una gran contención formal, donde esa idea de la simplicidad formal que estaban en las imágenes que les he enseñado de sus maestros, en esas maternidades o en esos desnudos, aparece, aflora, se distancia de esa exageración barroca o neobarroca y busca un nuevo horizonte, ¿no? Ahí está, con algunos cambios que otros, con algunos enfados por parte de mi padre respecto a esos cambios, pero se sigue manteniendo con una gran vocación, ¿no? Aunque se planteen a veces algunos cambios que no sé si en el futuro pues hará que esta figura perdure o no. En esa misma sintonía, pues, o en esa misma línea, realiza también en esos años una escultura, una serie de esculturas que son 4 evangelistas contenida y más expresiva, y que al final tiene que adaptar a los requerimientos de unas figuras, de unas esculturas que se parezcan que sean más realistas, ¿no? Por la necesidad de adecuar a la configuración
neobarroca del altar, ¿no? Pero logra avanzar en esas esculturas. Son esculturas, son 4 evangelistas de tamaño natural, hechos en madera, sin policromar. Es decir, esto está tallado sin posibilidad alguna de equivocarse. La imaginería, que después está policromada, te permite repasar, corregir. Si te has equivocado aquí, quito un trozo de madera y meto, porque después va todo cubierto con tiza y cola y policromado. La talla, como en estos casos, cuando está en madera vista, aquí no hay manera de mentir. Esto es como trabajar en piedra. En piedra no te puedes equivocar. En piedra tienes que llegar a la forma final con un proceso meticuloso, pero en el que no puede haber ningún error, porque no hay marcha atrás. Y aquí demuestra su capacidad para esculpir, en este caso tallar sobre madera, pero con una gran fuerza, ¿no? Y los paños, pues, vuelven a tener ese tratamiento agubiazos, la superficie lisa de la piel, la superficie tratada con el... Igual, llegaron a plantearle que lo policromara, pero pudo defender que no, que estuviera en madera vista. La potencia escultórica era importante. Potencia que no solamente era en el trabajo, sino también en el uso de los modelos. Son modelos que, si los ven, tienen un aspecto clásico, un aspecto que ya nos recuerda incluso a cosas del Renacimiento, más que al barroco, ¿no? Modelos que además estaban estudiados. Los 4 evangelistas son 4 edades. San Juan el más joven y San Mateo, San Marcos el más viejo, ¿no? Donde, fijaros que no es solamente el carácter de la cara, el aspecto de la cara, la facción de la cara, sino también las manos. Las manos de San Juan suaves, todavía blandas de un joven, las manos de San Mateo mucho más armadas, con otras texturas, ¿no? En ese momento, pues esta fue también una obra bastante querida por él, bastante significativa, en donde, rozando el tema de la imaginería, porque son figuras, esculturas religiosas, pero que se van distanciando de las imposiciones que de alguna manera hace la imaginería más tradicional. En esta época recibe también otro encargo de otro particular, en este caso de Andrés Brioso, en el que le pide hacer un Cristo, pero que era un Cristo que se parezca al Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés. Y esa es la referencia fundamental. El Martínez Montañés y la escultura, y esta escultura en concreto, el Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés, que lo pueden observar y pueden disfrutar en la Catedral de Sevilla, es una imagen también muy querida por él. Y realiza una obra que tiene también ese trabajo. Bueno, recientemente se ha incorporado a la parroquia de Fátima y ha sido restaurado. También ahí tienen el estado delante, a la derecha, y después a la izquierda. La encarnadura verdosa, característica de su obra, y la encarnadura más de color tierra, de color más natural, que ha obtenido. La restauración también, hay que decir que ha respetado bastante esa forma de hacer, ¿no? A partir del año 65, 1965, donde ya los discípulos se han dispersado, como decía, el que quedó en Jerez con él fue Manolo Prieto, pues Manolo Prieto, que también hacía obras de talla, hacía obras de imaginería, llegan al acuerdo de formar una sociedad y trabajar a partir de entonces, porque no había tantos trabajos como para que hubiera 2 imagineros en Jerez. Fíjense ustedes la cosa, 2, ¿eh? Y bueno, se ponen de acuerdo y hacen un trabajo colectivo y conjunto. Desde el año 65 hasta el año 80, 82, creo recordar. Durante ese tiempo se realizan muchísimas obras de imaginería, muchísimas reproducciones como las que ven ahí. Había una persona que antes me ha comentado que era alumna de mi padre en la Escuela de Arte y Oficio. Bueno, pues en esta época en la que le están trabajando los dos, las que le permiten buscar, hacen distintas empresas, montan una tienda de arte y decoración, trabajan en distintos tipos de reproducciones, hacen obras de imaginería, etc. Y realizan obras como las que ven ahí, ¿no? Y algunas de ellas, como la Virgen de la Oliva, sobre la que está trabajando Manolo Prieto haciendo la policromía, pues directamente la modela. O sea, la imagen de Alonso Cano va a Granada, mi padre, se la bajan del altar y modela una en pequeñito al lado de la de Alonso Cano.
la modela. Es la de la oliva, me la acaba de recordar esta antigua alumna suya, que también estuvo allí en Lebrija, porque está en Lebrija una escultura magnífica, de una traza preciosa, y también la modeló. Una vez modelada, en el taller la terminaba con fotografía, de nuevo de Baldomero o de otro fotógrafo similar, y con ese conjunto de fotografías realizaban esa talla y sacaban varias copias, las reproducían varias veces, y de esto pues podrían sobrevivir. Imágenes de Mena, de Alonso Cano, de Martínez Montañés, a veces imágenes góticas como la imagen que ven, la Virgen que ven más a la derecha, que es una interpretación libre de una imagen gótica, el estereotipo de imagen gótica, donde ahí puede haber 15, 20 imágenes góticas concentradas, ¿vale? Ese uso de esos elementos casi historicistas. Pero a esta época, quizá la obra más importante que realizan es la del Cristo de la Misericordia, donde de nuevo se pueden ver la capacidad para trabajar con la forma escultórica, y aquí se ha conservado el vaciado en escayola del que después se trabaja, de tal manera que en el taller, pues el vaciado casi siempre, el modelado lo hacía Paco, el vaciado lo hacía Manolo Prieto, después el terminado de la talla y terminado el saca de punto lo hacía mi padre, o lo hacían entre los dos, y acababa Manolo Prieto con la policromía. Tenía un cierto arte para realizar esa policromía. A partir del año 82, cada uno decide tomar un camino distinto, y a partir de ahí llevan trayectorias independientes. Los dos trabajan de manera autónoma, pero ya no hay un taller detrás, ya es el artista y su obra, y eso supone también un cambio importante en cómo se trabajan esas obras y cómo se realizan esas obras. A partir de ese momento, pues, obtiene varios encargos en los años 80. Uno de ellos es este paso de la exaltación, creo que es, ¿no? Que son esos 3 sayones levantando la cruz, y donde realiza un proceso que ha fotografiado, que lo documentó perfectamente José Ramón Fernández Lira, gran amigo y paciente orador con Copia y Padre, y realiza la fotografía de todo el proceso completo. Claro, ya no había un conjunto de personas que pudieran encadenar los trabajos. ¿Cómo lo hacía? Pues lo hacía gracias a la experiencia que ya tenía en aquel momento. Estamos hablando de los años 80, pues ya tendría 60 y tantos años, ¿vale? Se hacía el modelo pequeñito, un modelo con el que se negociaba con la hermandad la configuración que podía tener, ¿vale? Ahí la tienen a la derecha, en barro, y a partir de ahí, dibujos a tamaño natural. Cada uno de esos dibujos tienen el tamaño natural, están hechos por él a carboncilla, donde se define la figura. Desde un lado, desde otro, desde otro, desde otro. Esos dibujos les permitía no tener que modelar el objeto entero, no tener que hacer la escultura modelada entera, sino que directamente estaba dibujada. Y a partir de esos dibujos, como mucho, lo que se podría detallar algo más eran las cabezas, por ejemplo, ¿vale? Las cabezas, esos son 4 modelos en barro que pueden tener el tamaño de mi puño, no son más grandes que esto. Y ahí está el esbozo escultórico de cómo va esa cabeza, la forma que tiene que tener, la expresión. El resto era trabajar al aire, sobre la madera. Es decir, los dibujos permiten dimensionar las piezas de madera que se cortaban en carpintería y después se ensamblaban, y una vez ensamblada se esculpía, se tallaba al aire. No había un modelo en barro que después sacar de punto copiándolo. El barro te permite modificar, cambiar hasta que quede. No, aquí era el modelo que estaba dibujado, tallado directamente en madera, a bubiazo, y a partir de ahí avanzar en la elaboración del objeto. Se avanzaba de tal manera que a medida que se avanzaba se tomaban decisiones. O sea, esas cabezas están esculpidas en madera, talladas en madera, pero no hay ningún modelo del que copiarla. Directamente lo hacía todo así. Eso ahorraba muchos pasos, pero claro, para hacer eso hay que tener una destreza
y un conocimiento importante, porque estás trabajando en las 3 dimensiones del espacio, y no es fácil. Y a veces, pues, pintaban los pelos, una vez que estaban medianamente montados se subían al paso, se comprobaba la dimensión, el efecto, se podían modificar leves cosas y a partir de ahí se esculpía, y la esculpía entera, como si fueran objetos completos, ¿no? Torsos desnudos. ¿Vale? Esto hace que esas imágenes, al final, el resultado final, sea consecuencia de este trabajo. Por tanto, las figuras van a estar menos acabadas y terminadas, no son tan realistas, van a ser más expresivas, van a tener más fuerza, y eso se irá reflejando poco a poco en su obra. Algún otro encargo sigue manteniendo esa secuencia de encargos. Otro encargo que recibió en aquella época era estos 4 evangelistas para las 4 esquinas del paso de la oración en el huerto de Jerez, donde le piden que reproduzcan o que se parezcan a una serie de esculturas que ya existían. Entonces él hace una interpretación libre, realiza estas 4 figuras, donde ya se trabaja son unas figuras que pueden tener unos 60 centímetros y que ya las trabaja completamente. En este caso, la policromía, pues participa mi madre, participa mi hermana, realizando pues esa policromía. Ya creo a todos nos enseñó a hacer alguna parte del proceso. Él da de yeso, mi hermano estuvo trabajando mucho tiempo con él, yo en esta fecha ya estaba estudiando en la universidad y pues todos o lijaban allí como descosido y te ponías blanco, como si estuviera harinado, o mi hermana, que era más detallista, pues hacía las veladuras o el dorado, mi madre, que tenía mucha paciencia. Poco a poco nos fue enseñando a todos a hacer algunas de estos trabajos, ¿no? Pero era ya un trabajo realizado en el taller, ¿no? Bueno, sí. Otro encargo importante, ya estos son de las últimas cosas, otro encargo importante se recibe también de Córdoba, en este caso de una hermandad de Córdoba, que son pues 2 romanos y un sayón para un paso, ¿no? De nuevo, el modelado, el procedimiento es exactamente el mismo, pero en este caso me quería detener justamente para que vieran esas 2 cabezas, ¿no? Que pueden ser 2 esculturas, que se pueden parecer más a la obra de Rodin o a la obra de Barlage, alguno de los maestros que él tanto admiró en Francia, en París, esa obra expresiva, casi expresionista, que a una obra de imaginería, ¿no? Pues bien, esa escultura que está hecha de nuevo al aire, a partir de un boceto que se tiene al lado y va tallando, y va aproximándose, y va cambiando, y va modificando, pues es el elemento en el que entiendo que se establece uno de los elementos diferenciadores de su obra. En ese momento está realizando él otra escultura, una escultura contemporánea, explorativa, expresiva, al margen de toda figuración, pero donde esos elementos más expresivos aparecen, ¿no? Tienen una enorme cantidad de producción escultórica en madera, donde esa exploración de la forma y de la expresividad se hace muy patente. Pues bien, ahí está infiltrada esa escultura que le está haciendo de manera autónoma por su propia investigación personal, va poco a poco metiéndose en su obra de imaginería. Y fíjense la diferencia cuando hablamos de pinto escultor o de pinto imaginero, que es esta diferencia, ¿no? En el momento en que la policromía forma parte de la piel de una escultura, hay aquí un cambio diferencial. Ya estamos hablando de un elemento diferencial. La policromía es un elemento para aproximar al público a la obra, al mensaje de la obra. Es como si hiciéramos un cuadro en 3 dimensiones. La escultura va por otro lado. El desarrollo de la escultura, estamos hablando de la materia que se trabaja, que se elabora, ¿no? Pues bien, fijaros cómo en esa imaginería, ya una vez acabada la obra, ya no es una obra totalmente terminada. Las facciones están más esbozadas, las partes de las cabezas están menos acabadas, más expresivas. Y ahí les recuerdo aquella imagen que puse de José Capuz
con ese descendimiento que les puse en blanco y negro, donde tampoco estaban las obras acabadas. O sea, estaba logrando poco a poco introducir en su obra, con muchas dificultades, esto, ¿no? Aquí les pongo otro ejemplo. Esta es una María Auxiliadora, una imagen de María Auxiliadora. Fíjense, la obra en madera, yo me quedo con la obra en madera, y la obra policromada, ¿vale? Esa obra policromada está sin acabar, está muy blanca porque todavía no tiene la encarnadura, no tiene la veladura, que es el último paso. Es decir, primero se trabaja sobre las superficies planas, los colores básicos, la diferencia entre un labio, una piel, los ojos, los párpados, y después se va dando la encarnadura, ¿no? Como si la fuéramos maquillando. Y después se le da una veladura que le da ese tono más homogéneo a las esculturas, ¿no? Pues bien, una imagen que además no sé dónde está, porque es a tamaño natural, es más grande de tamaño natural, en madera. Pero esa cabeza a mí me recuerda a la escultura griega, me recuerda y está totalmente acabada. Él acababa esa escultura, porque es donde él disfrutaba, en ese momento donde estaba directamente con la materia, con la madera, igual que cuando trabaja en piedra, está con la piedra, ¿no? Aquí, pues, en todos estos trabajos, pues, están presentes también mis hermanos, ¿no? Posteriormente, y es el último paso procesional que le encargan, ya los años 80, finales de los años 80, es un paso donde son 6 imágenes. Pues las 6 se modelan en el taller, en su taller, las 6 se elaboran de manera autónoma, entera, desde el principio hasta el final, y las figuras empiezan a tomar ese carácter de más potencia, ¿no? Las manos, que son uno de los elementos que yo creo más expresivos también de su obra, por esa capacidad que tenía de tallar las manos, no las modelaba en barro y después las tallaba directamente. Las cabezas sí, la cabeza podía hacer un modelo pequeño, un modelo más grande, ¿vale? Y aquí en este caso pues pasa lo mismo que en el paso anterior. Fíjense en esa cabeza de Barrabás, con esas barbas, que parece más un actor de cine. Un actor que le impresionaba mucho en su gesto era Charles Heston, o sea que hay determinadas posturas de Charles Heston que son esculturas renacentistas, ¿no? Y eran elementos que él siempre tenía presente. Ahí lo tienen con esa escultura, que tiene un tamaño importante. En ese caso ya trabajaba solo en el estudio, echando horas y más horas. La última escultura de imaginería que él hace es esta. Es un encargo también de un particular, un señor de Córdoba, es el mismo que financió el paso anterior. Le encargó este Jesús Nazareno para vestir, pero a pesar de eso lo completó, lo hizo entero, ¿no? La configuración de las piernas, el torso, la musculatura, el trabajo con la cara, las manos de nuevo, todo son elementos que de alguna manera hablan de su capacidad para trabajar con la forma, para estudiar la anatomía, la posición, la postura. No hay exageraciones, no hay torsiones intencionadas o exageradas. Era todo bastante más esencial o más limpio, ¿no?, de traza. A partir de aquí, en el año 91, lo único que hace ya en el año 97 es acabar una escultura, un Cristo, que creo que era para Ronda, ¿no? Me parece que es para Ronda, que se lo encarga la hermandad. El escultor al que se lo encargó falleció antes de terminar el encargo y le pidieron a él que lo acabara, ¿vale? Y lo terminó y lo completó hasta el final, ¿no?, intentando tener un respeto absoluto por la forma que tenía. Y sale y procesiona también en Ronda, la iglesia de Santa María de Ronda. Y la única que hizo, la última, fue esta. A partir de entonces, su trabajo se desarrolla fundamentalmente en el taller. Ya estaba jubilado, por supuesto. Estamos hablando ya que este es del año 91, ya rozaba los 70 años, y trabaja en su taller con una exploración ya absolutamente personal y en una dirección como es la escultura más moderna, más contemporánea, ¿no? Y ahí vio un campo abierto, campo que la imaginería no le dejó desarrollar o no le permitió desarrollar. Era algo lo más parecido a la imaginería, que es un monumento, una escultura que está en la calle, ¿no?, donde tú puedes observarla
y desde distintos ángulos y distintos puntos de vista. Era lo más parecido, pero en este caso también, aunque también hay negociación, siempre hay una negociación con el cliente. Yo te propongo esto, pero el cliente te exige otra cosa, al final se negocia y se busca un punto intermedio. En el Cristo del Perdón se llegó a un punto bastante avanzado, en otras no se llegó a tanto. Pero esto es habitual y frecuente en todos los escultores que se dedicaron a la imaginería. Y en este caso, además, pues se trabajaba sobre bocetos que a veces había exploraciones más personales, hasta que al final, también con cierta negociación, pues se llega al resultado final. Ahí tienen en el taller cómo, en este caso, modelaba del modelo pequeñito que tienen a la izquierda, se ve sobre un caballete, el modelo en pequeñito, y después el modelo grande en barro. Porque en este caso había que, para trabajar en piedra, trabajar al aire sin tener ninguna referencia, Miguel Ángel Buonarroti con los esclavos, ¿no? Pero poco más. Entonces lo que se hacía era sacar de punto. Y esto era un recurso que él utilizaba y que utilizaba Miguel Ángel, que era crearse ese cubo de barras y crearlo también al tamaño grande. Y iba midiendo, no me pregunten cómo, pero iba midiendo. En uno tenía dos reglas, una hecha a la escala del modelo chiquitito y otra hecha a la escala grande. Iba modelando. Hacía un armazón, modelaba en barro entero, porque después ese modelo en barro se vaciaba y el vaciado se cortaba a trozos, que eran los trozos de sillares de piedra que se tallaban, que se labraban. Y eso se hacía en un taller de cantería. En este caso era en los talleres de Mármoles Burgos, que ya no existe, allí por el Perirón, creo que era. Y en este caso pues también tenía como apoyo a un cantero que me va a perdonar que no me acuerde de su nombre, porque además después ha trabajado... No, Infante trabajó con él mucho antes. Ya aquí Infante no estaba. ¿Él? En Santiago trabajó con los pináculos. Pero en este caso era un cantero de Mármoles Burgos, pero que estuvo trabajando con él en esta escultura, en el monumento al Arrumbador, en el monumento al Valleto Parrota, en varios. Y que trabajaban ya con el sistema antiguo, es decir, iba sacando de puntos y el otro iba desbrozando la piedra y él después acababa. Y después las piezas tenían que encajar todas como un puzzle para montarlas, ¿no? Porque en este caso la escultura era de una gran dimensión. Pues en este caso la escultura adquiere esa dimensión más expresiva, donde si se fijan entre el modelo de la izquierda y el resultado de la derecha, también hay una negociación. Pero las figuras no pueden ser tan abstractas que nadie las entienda. Tenían que llegar a la persona. En este caso era San Juan de Dios soportando el peso de un enfermo con una muleta, ¿no? Un cuerpo vencido por el dolor o por la enfermedad y un cuerpo fuerte que era el de San Juan de Dios sujetándolo, ¿no? Y donde ahí ven en distintos modelos hechos, ¿no? Pues bien, esos mismos modelos son los que, como ya comentaba antes, realizan su obra. Tiene muchísimas obras de este tipo, escultóricas, personal, en madera, en piedra, en mármol, donde la fuerza expresiva adquiere ya una dimensión tremenda. Se ha liberado de la condición de la forma, se ha liberado de ese corsé que de alguna manera la imaginería le pedía, ¿no? Pero siempre hay negociación. Si se fija entre la imagen de la izquierda y de la derecha, hay una cierta concesión al realismo en las caras, en el propio busto, pero siempre con esa referencia, ¿no? Para terminar, esta cita de Gonzalo Torné. Gonzalo Torné es un artista contemporáneo de gran trayectoria reconocida, que fue alumno de mi padre en la Escuela de Arte y Oficio y que se prestó a escribir un capítulo del libro. Yo se lo pedí expresamente porque creía que tenía que escribirlo alguien absolutamente distanciado de la imaginería. Es un pintor abstracto, contemporáneo, rabiosamente contemporáneo, y yo creo que hizo uno de los relatos más bonitos. Y esto era un párrafo que dice: la depuración formal de las últimas obras señala la razón de una vida dedicada a la revelación de la esencia. Toda la labor de Francisco Pinto se aprecia con un nuevo sentido, al ser considerada desde el final. Pues es lo último lo que paradójicamente explica lo primero. Nada, muchas gracias.